Hola, buenas tardes. Bueno, primero de todo, agradeceros por venir. Ya sé que es domingo por la tarde, muchos ya tenéis el tren a punto de salir en cuanto se termine esta charla. Bueno, pues primero de todo vamos a hacer la introducción, me voy a presentar un poco, también la empresa donde trabajo y sobre esta charla. ¿Se lee bien, más o menos? ¿Sí? Vale. Entonces, me llamo Christine, ahí tenéis mi Twitter. Colgaré las slides al terminar esta presentación. Ahora mismo estoy trabajando en Continuum Analytics en Estados Unidos, en Austin, y tengo el título fancy que se lleva ahora de Data Scientist. ¿Vale? Si os queréis poner en contacto conmigo, tenéis mi dirección de email allí. Entonces, mi background es un poco diverso. Nací en Estados Unidos, justamente en Austin, donde ahora estoy viviendo, pero mis padres se mudaron a Barcelona cuando tenía 9 meses. Entonces he crecido prácticamente toda mi vida en Barcelona. Estudié Ingeniería Industrial en la UPC. Luego hice un máster en Técnicas Cuantitativas para Mercados Financieros. Y en febrero empecé un máster en Innovación e Investigación en Informática, en la UPC también. Pero en verano me fui a hacer un internship en Estados Unidos, me ofrecieron empleo y quedarme, y entonces ahora tengo el máster en stand-by. Mi experiencia profesional ha sido bastante diversa también. Estuve trabajando en E.ON en Alemania, haciendo temas de estabilidad de redes eléctricas. Luego trabajé en Arbrea Ausonia, lo que es ahora Procter & Gamble, y también estuve haciendo de consultoría en la Caixa, haciendo temas de Business Intelligence. Y en este recorrido pues he usado muchos tools diversos, ¿no? En E.ON básicamente MATLAB, en la universidad también, temas de Excel, SAS en la Caixa, con bases de datos básicamente Oracle. Y ahora en el máster que estaba haciendo, pues básicamente se usaba R, y Python fue un poco así, y yo misma, ¿no? Más o menos hace un año que empecé con Python, porque el año pasado también estuve viviendo en Estados Unidos, que es como conocí a la empresa Continuum Analytics, y fue un poco autoaprendizaje, porque veía que los tools que tenía, primero no tenía dinero para comprarme una licencia MATLAB, y quería un poco aprender por mi cuenta. Y así fue como entré un poco hace un año en el mundo de Python. He estado bastante activa en meetups y varios eventos, como las PyLadies de Austin, las de Barcelona, el meetup de Austin también, del APAC. Y estuve en octubre en la PyTexas y ahora aquí en la PyCon España. Entonces, no sé cuántos de aquí conocéis la distribución Anaconda. ¿Levantad la mano? Vale, unos cuantos. Bueno, pues Anaconda es una distribución de Python con unas librerías para Python científico y para análisis de datos, que es free, te lo puedes descargar en la página de Continuum. Y es una empresa que está muy dedicada y muy comprometida con el open source. Y entonces ofrecemos esto y financiamos varios proyectos que también son pues, como Conda, Blaze, Numba, Bokeh. Y muchos de los empleados que tiene Continuum pues, contribuyen activamente en paquetes como NumPy, SciPy, SymPy, etc. Y también sponsoriza muchas conferencias como PyTexas, SciPy, PyData, y también dieron, digamos, fueron uno de los que iniciaron el tema de NumFocus, que es una organización sin ánimo de lucro que pretende pues, ayudar al Open Science. Después también tiene algunos paquetes comerciales porque podamos vivir y comer los que trabajamos ahí. Entonces, esta charla, el objetivo es directamente el título de la charla. No he sido muy creativa, como otras conferencias, otras charlas que he visto que tienen nombres muchos más creativos. Yo soy un poco sosa y he puesto tal cual lo que quería venir a hacer. Entonces, la estructura de esta charla es la introducción que ya acabo de hacer. Y quería también comentaros un poco, en principio solo tenía la segunda y la tercera parte,
que es como el nombre indica. La primera es Large Scale Data Analytics, la siguiente es Interactive Data Visualization, pero me di cuenta que en Continuum usamos mucho un sistema de desarrollo con unos también paquetes que hemos desarrollado nosotros y que no son muy conocidos, y he pensado que nada, son 5 minutos para que os hagáis una idea de cómo lo hacemos, y cuando os diga conda install en vez de pip install, que sepáis de lo que estoy hablando. Entonces, Development Environment, que es Conda y Beanstar. ¿Qué es Conda? Bueno, Conda es un package manager de binarios. Entonces, ¿por qué nace esta necesidad? Porque nosotros soportamos las 3 plataformas, Linux, Mac y Windows. Y al mismo tiempo también hay la necesidad de instalar cosas que no son solamente librerías de Python. Por ejemplo, en algunos de los proyectos que tenemos, como por ejemplo Blaze, pues usa varios backends, como MongoDB, como Postgres, etc. Y entonces queríamos una manera de compartir estos paquetes uniforme. Entonces, un poco con este problema nace Conda. Entonces, Conda puede hacer Conda install, pues tanto Python en sí, como varias versiones de Python 2.7, 3.4. Como he dicho, es un poco, si la gente que usa Mac, pues sabrá un poco que, o sea, digamos, antes de pasarme a Conda, más o menos lo que sería equivalente era usar Homebrew, pip y virtualenv. Tiene estas 3 funcionalidades. Entonces, te puedes bajar, viene incluido en el Anaconda, o si quieres, no quieres todos los paquetes con los que viene Anaconda, que son muchos, pues te puedes bajar solo el Conda y Python y en Miniconda. Y este último ha sido muy usado por algunas librerías que quieren hacer testing en todas las diferentes versiones de Python, y entonces usan Conda con Travis CI, porque va más rápido el bajarte el Python que en los paquetes Debian que viene Travis CI. Entonces, ahora tenemos el Package Manager. ¿Cómo compartimos estos paquetes entre nosotros? Pues también nació el servicio Beanstar, que también es gratuito, y aquí es como un GitHub de packages binarios. Entonces, tú puedes subir los tuyos. También hay una funcionalidad muy interesante que se llama Channels, que tú puedes, por ejemplo, lo usamos mucho en Bokeh para hacer packages semanales para devs. Entonces, por ejemplo, cada viernes hay una persona que hace el build de Blaze y lo sube. Entonces, todos nosotros los podemos descargar haciendo conda install el channel de dev y Bokeh. Y así podemos compartir las librerías y las dependencias sin tener que estar haciendo cosas y sin depender de la plataforma en la que estés desarrollando. Y aquí, bueno, también ves cómo tienes todos los packages que vas subiendo, y con todas las versiones, con Windows, con el Linux, con Mac. Vale, pues he pasado la primera parte. He dicho que era solo rápido para cuando diga conda install que sepáis de qué va. Y ahora vamos por la primera. Entonces, como he dicho, lo he dividido en 2 partes. La primera es Large Scale Data Analytics, y aquí haremos un poco de overview. Haré una introducción a Blaze, que es el paquete de Python que estamos desarrollando para esta funcionalidad, y ahí veremos algunos ejemplos. Entonces, como os he dicho, mi título es el Sexy Fancy Data Scientist. Y entonces, ¿qué es un Data Scientist, ¿no? Entonces, si buscas, por ejemplo, en Indeed o en alguna de estas buscadores de empleo, pues te sale algo así. Busca una persona que tenga estos requerimientos, pues que sepas de estadística, que hayas usado R, SAS o similar, que tengas experiencia usando Machine Learning, con Clustering, Classification, NLP, Time Series, bla, bla, bla. Luego que también tengas experiencia con bases de datos, que sepas Python, Java o C++, o, bueno, no sé quién escribió esto, pero que también hayas estado desarrollando con Amazon, Hadoop, bueno, todas las palabrejas que se les ocurren las ponen ahí, ¿no? Claro, esto, a ver,
Que levante la mano si alguien cree que cumple estas especificaciones, por favor. Vale. Bueno, y ahora ya estoy más tranquila. Vale, pues como veis, este ámbito, ¿no? Están buscando superhéroes, ¿no? Y realmente no existen. Y en vez de intentar buscar gente casi imposible, porque además si tienes todo esto, la profundidad con la que sabrás cada uno de estos va a ser muy, muy superficial, porque no puedes especializarte en todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, a lo mejor la idea va más por intentar simplificar todos estos requerimientos en algo que también, en un sistema que sea capaz de hacerlo sin que la persona que esté detrás sea un superhéroe. Y es un poco así la idea. Entonces, también quería hacer un poco de mención que a veces cuando se habla de data science y tal, se confunde muchas veces o se pone mucho enfoque en lo que es el modeling, ¿no? Clasificación, clustering, bla, bla, bla. Pero después hay todo un círculo, y este es, no sé si se ve muy bien la referencia, pero un artículo, ¿no?, que habla que todos los proyectos así de analytics, data mining o data science, pues engloban un poco este ciclo, ¿no? Que primero tienes que entender tu negocio o tu problema. Y una de las cosas que hay que tener en mente, que a veces la gente que tiene esta experiencia no es gente tecnológicamente a lo mejor muy avanzada, ¿no? A lo mejor la persona que entiende de cómo va mi negocio, pues no tiene las capacidades de programación. A lo mejor gente que ha estudiado biología y sabe mucho de células no ha estado mucho tiempo desarrollando aplicaciones. Entonces, hay que entender que la primera parte también es muy, muy importante, el business understanding. Y cómo estas personas tienen que interactuar con toda esta cantidad de datos que existe y qué sistemas tienen ellos para interactuar. Después hay toda la parte de data understanding y cómo podemos, qué datos tenemos, cómo podemos conseguir algunos que no tenemos. Y esta es un poco el diálogo entre lo que le llaman el domain expert y la persona que va a tener que hacer un poco el procesado de datos más avanzado, ¿no? Luego viene la parte de data preparation, que esto también, si estuvisteis aquí en la charla de ayer de Marvel, pues también hice mucho hincapié en el data preparation, porque es muy importante. Y al mismo tiempo que vas preparando los datos, el modeling lo vas modelando también a partir de, porque cuando haces, cada uno de los cambios que haces en tus datos va a tener un impacto en el resultado. Y tienes que tener muy en cuenta cómo esos cambios te van a afectar a tu resultado final. Luego, cuando ya tienes un modelo que te gusta, pues tienes que evaluarlo y también tienes que ser capaz de expresárselo a la gente que tiene el business understanding, para que realmente entiendan qué es lo que estás haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos vamos a finanzas o nos vamos a un banco y tú defines el modelo por el que a alguien le van a dar una hipoteca o no, tu modelo puede ser muy bueno, puede tener 0% de gente de no pagados, ¿no? Pero si no eres capaz de explicarle a alguien que técnicamente no sea muy bueno qué es lo que está haciendo tu modelo, va a ser muy difícil que te lo aprueben para que se aplique. Porque si me dices, no, es que tengo en cuenta si la persona mide 1,50 o 2 metros. Bueno, pues es importante saber cómo expresas eso, porque puedes tener problemas. Entonces, en Continuum Analytics lo que estamos intentando hacer es establecer un suite, unas librerías que nos permiten hacer este proceso más fácil y que los usuarios sean capaces de explorar y extraer esa información relevante en su proceso de data mining, data science. Entonces, ¿qué tenemos?
Como he dicho, la gente que ya lo conoce, pues ya lo conoce. Anaconda, pero ya les he explicado, es todo este paquete de librerías en Python que sirven para Scientific Computing o también Large Scale o Data Analytics. Luego tenemos el Package Manager, que nos permite compartir como sería VirtualEnv, compartir environments y también pues, bajarnos los binarios y poder replicar los scripts con las mismas versiones. Y Conda es lo importante, tanto para packages de Python, pero también para cualquier package binario. Después tenemos también Numba para acelerar tus procesos. Luego veremos la parte de Scale, que es Blaze, la parte de Bokeh, que es la de Interactive Data Visualizations, y después tenemos Wakari, que alguien también lo mencionó ayer, Nuria, en su charla, y cómo compartir, por ejemplo, notebooks y mostrárselos al mundo para que puedas tener este tipo de reproducir tus resultados. Entonces, cuando hablamos de Large Scale Data Analytics, muchas veces la gente llama Big Data. Yo no quería poner el título Big Data a mi presentación porque entonces pensé, la gente se pensará que es más una estrategia de marketing que realmente una charla técnica. Entonces, por eso puse Large Scale Data Analytics. Pero realmente vamos a tratar los temas que hoy se conocen como Big Data, ¿no? Entonces, esto fue al inicio, cuando alguien definió Big Data, puso estas tres cosas, ¿no? Que era volumen, variedad y velocidad. Entonces, ahora también hay gente que ha puesto otras más Vs. Bueno, la gente es muy creativa. Pero vamos a lo base, que son estas tres. Entonces, en lo que es el data volume, recientemente, bueno, en los últimos 2-3 años, ha habido todo el tema de Hadoop y de Spark y de poder procesar enormes cantidades de datos. En la parte de Data Velocity, no sé si habéis escuchado el Nathan Mars con todo el Lambda Architecture, de cómo hacer el Real-Time Analytics con el Batch Processes. Y también lo están intentando, o sea, también hay como áreas de investigación y se están haciendo cosas en esa área. Luego, Data Variety, yo lo vería como todo el proceso este de Semantic Web, Link Data, cómo haces conexiones entre social y tus bases de datos y todo eso. Pero yo, normalmente cuando la gente habla de Data Variety y empieza a hablar, no, es que tengo tablas y después tengo también el mobile y los social y vídeos y audios. Sí, eso está muy bien, tienes esa variedad. Pero después hay mucha más variedad que la gente no habla y también está atribuyendo o está trayendo complejidad al Big Data, que es todos los storage mechanisms. O sea, ahora están creciendo todo tipo de bases de datos, ya no me acuerdo de mucho entre Cassandra, React, MongoDB, no sé qué, empiezan a salir. Cada día hay alguien que ha desarrollado una base de datos nueva. Luego, Processing Engines, lo mismo. Ahora Hadoop, ahora no, ahora está de moda Spark, ahora no sé qué. Ahora vendrá alguien y dirá que no, tiene algo mejor que tal. Estructuras, ¿no? Antes era todo relacional, ahora empezamos a tener nested, arrays, que si no sé qué, formatos, que si CSV, JSON, XML, todo, ¿no? Cada uno, pues van saliendo formatos y formatos. Luego también tamaños, ¿no? Ahora hay gente que está muy enfocada en cómo procesar data volume muy grande, pero uno de los problemas también es cómo manejo el tener petabytes con al mismo tiempo tener, digamos, tamaños más pequeños y que los tengo todos, no es solo, y a lo mejor cuando tengo uno de unos pocos megas no me sirve echar Spark. O sea, y eso es, ya no es que tengamos que tener, es encontrar el idóneo en cada uno de tus datasets. Y luego al mismo tiempo hemos visto que requieren mucho para ser data scientists, ¿no? Todo ese listado. Pero, claro, como hemos dicho, nadie es perfecto, nadie lo tiene todo. Entonces empiezan a salir gente que tiene diferentes skills, ¿no? Y gente pues, que ha trabajado mucho con Excel, gente que ha trabajado
mucho con bases de datos, gente que es más de estadística y entonces tampoco conoce mucho las bases de datos, ni las tecnologías web, etc. Entonces, a mí me gusta pensar cómo ha evolucionado el Large Scale Data Analytics, pensándolo como cuatro sectores que se han ido como juntando, ¿no? Que han tenido problemas similares y han ido evolucionando. Entonces, por un lado tenemos las bases de datos tradicionales, todo el tema de BI y también algunas otras pues, bases de datos que han ido saliendo con tecnologías web más avanzadas como Mongo, etc. Pero también cada uno de estos, todos son SQL, pero cada uno pues también pues es de su padre y de su madre. Si no, no habría 4, ¿no? Después tenemos gente que ha estado trabajando mucho en temas de estadística, de machine learning, en data mining. Y esta gente normalmente los problemas, hasta hace poco, eran de un tamaño que podías tratar en memoria. No, normalmente pues, usaban tecnologías como R, NIME, Weka. Después pues, Python trajo pandas y statsmodel, scikit-learn, etc. Pero esta gente a la que ha querido extenderse no ha sabido cómo. Y siempre, pues hasta hace poco, pues, su estrategia era encaber cosas que les cabiesen en su sistema, ¿no? en sus restricciones de memoria que tenían. Entonces, a todo esto vienen los grandes, viene Google, viene Yahoo, gente que realmente está procesando unas cantidades de datos enormes, y entonces ahí se encuentran con el problema y tienen que empezar a hacer cosas que no servían, ¿no? No les servía las bases de datos tradicionales, y tampoco no podían procesar y hacer todo el tema de data mining, estadística y tal, con los paquetes tradicionales porque no les cabe en memoria. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, he saltado uno. Pues sacan temas como Hadoop, ahora está muy de moda Spark, y estas conexiones también tienen que como conectar con cosas que ya existen, ¿no? Por ejemplo, sacan Impala o Hive, que viene a ser una manera también relacional. Luego tienen sistemas como Mahout, que también tiene una mano al tema de estadística y machine learning. Entonces, ves que toda esta gente que ha estado un poco aparte y que tiene diferentes habilidades, están tratando problemas similares y todos van como congregándose hacia un centro, ¿no? Y luego tenemos unas personas que se llaman analistas, que básicamente saben hacer muy bien Excel, macros de Excel y tal, ¿no? Y estas también, pues claro, Excel también se les queda corto y también los queremos integrar, ¿no? Que conozcan otras cosas, que sean fácil para ellos, para que también puedan explorar las cantidades de datos que hoy en día se necesitan. Entonces, cuando hablamos de herramientas, me gusta mucho esta imagen, ¿no? Porque tienes una necesidad, ¿no? Y entonces, cada uno de estos, estas 4 fields, pues han tenido sus necesidades. Y al mismo tiempo tenían necesidades y capacidades para desarrollar herramientas, ¿no? Y para usarlas, ¿no? Entonces, a lo mejor a la persona que usaba Excel no le puedes dar Hadoop o Spark porque no tiene esa capacidad. Y tiene que ser usuario porque también tiene que analizar cada vez un volumen de datos más grande. Entonces, siempre hay 2 partes, ¿no? La parte del problema y la parte que encaja con la persona. Entonces, un poco para introducir Blaze de una forma así que se entienda, si hasta ahora hemos tenido todas estas diferentes herramientas, ¿no? Que cada uno pues iba desarrollando lo que necesitaba, en Scientific Computing, los de Machine Learning con sus restricciones tal y cual, llega un momento que dices, bueno, pues que tenemos que empezar a unificar, tenemos que empezar a simplificar el uso, pero también dar capacidades a personas que a lo mejor no tienen no pueden usar las que existen hoy en día.
Entonces Blaze yo lo veo como, viene a ser como el Dremel, ¿no? Viene a ser como, bueno, vamos a intentar hacer algo que sea fácil de usar y que pueda dar un gran abanico de funcionalidades. Pero no es perfecto, ¿no? El Dremel también, pues, para cosas muy específicas, pues siempre te irá bien ir a coger la herramienta que fue diseñada específicamente para eso, ¿no? Pero el concepto es dar usabilidad, que la gente lo pueda usar, con un rango grande de capacidades distintas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues como estamos en Python, nos gustan las interfaces que conocemos de NumPy Pandas. Pues, ¿cómo usamos una interfaz similar para tener un gran abanico de sistemas? Entonces, como SQL, como HDFS, como Spark, para que podamos acceder de la misma manera que sabemos todos estos otros sistemas. Entonces, ¿cuál es la motivación detrás de Blaze? Pues que NumPy Pandas está limitado por memoria. Y otra parte es que el coste de tener gente que aprenda los nuevos sistemas que están saliendo es muy grande. Tener que todo tu equipo que ahora se dice, ahora vamos a usar esta tecnología. Tener equipos grandes que hacer trainings y que todo el mundo se mueva, pues estos son costes. ¿Cómo puedes definir un sistema que sea general, suficientemente general, como para que sea fácil introducir estas nuevas tecnologías, mientras que el usuario final tiene la misma interfaz? Entonces, para mí lo importante que os quedáis es con el tema de usabilidad, que tienes una interfaz común a muchos backends, que puedes también tener una funcionalidad de servir datos, que te permite exploración interactivas con IPython, igual parecido a Pandas, y después también pues vamos añadiendo cosas que facilitan como data migrations. Entonces, hoy en día más o menos tenemos estos backends, Spark, Impala, Mongo, todos los que vienen con SQL Alchemy, Pandas y HDF5. Y entonces la filosofía es conectar tecnologías entre sí y conectar las tecnologías con los usuarios. Entonces vamos a entrar un poco más en detalle qué es Blaze. Entonces cuando tienes datos, ¿cómo los tienes? Los tienes almacenados en un formato concreto, ¿no? Los tienes en un data frame, los tienes en un JSON, los tienes en un CSV, los tienes en una base de datos, los tienes en Hadoop, lo tienes en... ¿vale? Entonces, eso es tus datos. Luego tenemos qué es lo que quiero hacer yo con mis datos. Y es lo que llamamos expressions. Y es un poco similar el concepto a la matemática simbólica, ¿no? Que tú defines, pues yo quiero un join. ¿No? ¿Qué es un join? Pues defines esa expresión abstracta. Y luego, cuando tienes una expresión, tienes un formato y tienes con qué lo vas a hacer la computación, puedes obtener un resultado. Entonces, Blaze trata de separar estas tres cosas para luego poder hacer workflows concretos que sepamos que son mejores que otros sin tener que darle esa visibilidad al usuario. Entonces, por ejemplo, ahora estamos en una transición de pasar, hasta ahora, en Blaze todo eran tablas relacionales. Pero nos hemos movido a cualquier tipo de estructura, que no tiene que ser solo tablas, que pueden ser arrays, nested structures, etc. Entonces, ahora todo lo que se llama table symbol antiguo, ahora lo pasamos a llamar a symbol. No he querido cambiar las transparencias, porque todavía estamos en 065, que es el que usa table symbol y es el que, si vas a la web, vas a ver el table symbol, y no quería que os hicieseis un lío de una cosa en la otra. Y entonces os comento los dos. Si vas ahora mismo al blazepydata.org, donde tenemos la documentación, veréis el table symbol. Si vas a latest, que es el siguiente release que estamos preparando, entonces verás que ya usamos solo symbol y en vez de table, data. Entonces,
¿Qué es un data storage? Como hemos visto, pues puede ser varias cosas. Puede ser un data frame de pandas, puede ser una colección en PyMongo. ¿Qué es un computational backend? Pues puede ser directamente Python, puede ser pandas, puede ser MongoDB, la computación, ¿vale? No donde tienes almacenados los datos, son cosas distintas. Entonces, tenemos lo que llamamos la API, que da un nivel de abstracción más grande de las expresiones que hemos dicho antes. Entonces, me voy a enfocar a eso porque es como normalmente la gente va a usar Blaze. Entonces, ahora también, como hemos cambiado, ya no son todo tablas, sino que son datos, que puede ser un JSON, puede ser nested. Entonces no lo vamos a llamar tablas porque no son realmente tablas, es cualquier tipo de dato. Entonces, le pasas la colección y entonces puedes analizar, puedes aplicarle expresiones y obtener los resultados de una forma así muy interactiva. Entonces, ¿cuál es una de las fortalezas, ¿no? Para el usuario vas a tratar igual, va a cambiar una línea de tu código el hecho de tener CSVs a tener un SQL o a tener un Spark o a tener un Mongo. Tú cambias lo que le introduces a table o en este caso que será data y a partir de ahí todas las expresiones se pueden tratar igual. Después hay una funcionalidad que está muy bien, que es para hacer movimientos. Pues yo quiero ahora, lo quiero meter en una lista, lo quiero meter en un set, en un array, lo quiero meter en un CSV en un data frame. Entonces, muchas veces estas expresiones no aportan más rapidez o performance que cosas que ya existen, pero le da esa manera tan simplificada para el usuario. Entonces, no me tengo que preocupar de hacer un pandas concat a todos los CSVs que tengo en un folder. Le digo into data frame y puedes incluso poner un regular expression con asterisco.csv y me lo va a hacer él. Me va a hacer él el concat. Entonces, le damos eso, usabilidad y facilidades al usuario para que no tenga que pensar estas cosas. Lo mismo, por ejemplo, si quiero meter de CSV a SQL, pues into SQL del CSV que tenía. Y lo mismo para el PyMongo, pues into está aquí en DB iris del data frame. Entonces, a ver si se van a ver bien. Tenía preparado unos notebooks. Bueno, os voy a enseñar también. ¿Se ve bien? Vale. Esta es la documentación de Blaze. Este es el latest, que es el que ya tiene el tema de data. Podéis ver ahí algunas presentaciones que hemos hecho y el índice de... Entonces, para que quede un poco más claro lo del símbolo, porque lo que es un symbol, que me lo he pasado un poco rápido, porque tampoco me quería meter en table symbol cuando ya lo hemos cambiado a symbol, es directamente una manera de definir cuál es la estructura de datos que vas a tener sin tener esos datos. Tú le pasas tu esquema, usamos data shape, que también es de uno de los desarrolladores de Blaze, y por ejemplo, en este caso vas a decir, mira, voy a tener unos datos que se van a llamar accounts, que va a tener un variable de filas, de rows, y un ID, un name y un balance. Entonces, tú a partir de aquí puedes crear expresiones a partir de este accounts sin tener datos. Por ejemplo, aquí veis en deadbeats significa gente que deudores, ¿no? Que no te han pagado, que son morosos. Entonces, puedes definir quién es moroso. Pues la gente en accounts que tiene un balance negativo. Y esto todavía no estamos haciendo, estamos definiendo, es totalmente simbólico. Estamos definiendo expresiones que luego, dada esa expresión, dada unos datos y un computational engine, podemos calcularlos, podemos hacer un compute de eso.
Pero la idea es que puedes generar todo el grafo de computaciones que quieres hacer sin necesidad de tener datos. Pero si, como he dicho, si eso no es lo que quieres, porque normalmente ya sabemos los datos que tenemos, pues directamente usar la API, que es la interfaz más de un nivel superior, del High Level API, que ya te permite directamente pasar el data y ya te olvidas del símbolo y de las expresiones y usas las expresiones sobre ese datos porque eso ya tiene incluido los datos y cómo lo vas a hacer la computación. Entonces, por ejemplo, pues puedes hacer también temas de hacer groups, bys, joins y también expresarlo de esta manera. Entonces, como os he dicho, tenemos varios backends y aquí vas a ver, claro, me diréis, bueno, pues que no todos los backends soportan todo tipo de operaciones porque hay algunos que dependen de si son relacionales, si no, etc. Entonces, evidentemente, no puedes hacerlo todo con todo porque si no lo soporta ese backend, Blaze no hace nada más que saber qué pedirle a quién. Pero si MongoDB no puede hacer unos joins, pues Blaze no le va a poder pedir que haga unos joins, porque no va a saber hacer. Entonces aquí tienes un poco las cosas que están implementadas, las que no, y etc. Entonces, básicamente tenemos Pandas, Spark, SQL, PyTables, Bcos y Mongo. Y aquí tenéis la explicación. Entonces, como os he dicho, la forma más frecuente en la que se usa es directamente con el API de Data. Entonces, por ejemplo, en este caso, imagínate que yo tengo unos CSV en el que tengo los IDs, el nombre y el amount. ¿Vale? Imagínate que tengo unos cuantos. Entonces, te permite hacer con el asterisco, decir accounts barra, y quiere decir todos los archivos que tengan esta estructura, me los va a concatenar. Me los va a poner juntos. Y entonces cuando hago T, te da también ese así interactivo te da normalmente los 10 primeros. En este ejemplo es solo unos pequeños, entonces te da los que hay. Entonces, del mismo modo que llamas a un montón de CSVs, llamas también a una conexión con SQLite. Por ejemplo, pues hay definidos los URI, los Universal Resource Identifiers, y aquí te explica cómo hacen los que tenemos que ahora mismo funcionan y cómo los puedes llamar. Y aquí tenemos algunos ejemplos de expresiones interactivas. Entonces, también una de las cosas guays que podemos hacer ahora que tenemos Data y Annotatable es, como ya sabemos la estructura de datos que va a tener, a priori podemos saber cuáles son los métodos que podemos llamar a esa estructura de datos. Entonces, si tengo una tabla, pues voy a poder hacer cosas que si tengo un array o solo una serie no voy a poder hacer, o si tengo solo un escalar, ¿no? Porque eso también es un dato, tengo un escalar. Y entonces, cuando haces el tab completion, te salen las cosas que puedes hacer por ejemplo, en este caso, con esa columna. Y en cambio, si haces solo con el iris, que es una tabla, pues te van a salir los métodos que le va a tocar que puedes hacer con esa tabla. Entonces puedes hacer cosas como distinct y tal, y eso está en un SQLite. Y la interfaz no es exactamente igual que Pandas, pero se parece mucho. Porque también algunos de los desarrolladores de Blaze vienen de ser contributors de Pandas. Y entonces, pues, y como también nos gusta a todos, pues... Exacto, vale. Pero creo que tenía otros. Aquí. Vale, entonces... para intentar analizar un poco, cuál es la diferencia entre, o para entender un poco mejor, porque a lo mejor no me he explicado muy bien lo que quiere decir el symbolic data, la parte simbólica, pues lo vamos a comparar con Pandas, que es algo que mucha gente conoce y así podemos ver las diferencias y entender qué es lo que está haciendo Blaze. Entonces, por ejemplo, si tenemos un CSV en Pandas, pues podemos leer el CSV, hacemos un get y lo tenemos, ¿no? Entonces, en Blaze
imagínate, hacemos lo mismo también. Tenemos una tabla y exactamente igual. Puedes mirar cuáles son los distinct. Y en un caso, por ejemplo, en el data frame, pues la expresión es así: el group by de las especies y tener cuál es el que tiene el mínimo del sepal length. Y en Blaze lo hemos simplificado un poco. En vez de group by le llamamos by y la expresión es un poco distinta, pero el resultado es el mismo. Y solo lo hemos querido poner, poder, por ejemplo, poner nombre a la columna, por ejemplo, smallest en este caso, y alguna otra funcionalidad. Pero lo que es curioso es que estos dos sistemas son distintos. ¿Por qué? Porque en un caso, aquí tenemos también, si lo quieres leer desde una base de datos a pandas, también tienes este sistema, y en Blaze sería así, ¿no? Y aunque parece idéntico, ves el mismo, así en el IPython ves el mismo resultado, lo que está pasando por detrás es distinto, es bastante distinto. En el caso de pandas, lo que hace es extrae los datos de SQLite y pandas hace el trabajo. Y eso es como funciona cuando haces el primer caso, cuando hacemos el de arriba, este de aquí. ¿Qué pasa cuando lo hacemos con Blaze? Como hemos dicho, Blaze realmente no hace trabajo, simplemente sabe a quién llamar y cómo llamar las cosas. Y entonces, en el caso de Blaze, simplemente coge los metadatos de SQLite, sabe que, pues, a lo mejor qué columnas tiene y la información que le da. Entonces, ejecuta una query sobre SQLite. Entonces, es el Computational Engine el que hace el trabajo. Blaze no hace nada. ¿Vale? Y esa es una de las grandes diferencias. Y aquí bueno, aquí no sé. Entonces hemos dicho que más ejemplos, ¿no? Aquí veréis que estoy usando el 0.65 porque es la versión más estable, pero ya estamos cambiando las cosas y entonces veréis cosas como table, pero ya estamos cambiando, ya estamos preparando la siguiente versión en la que ya será todo data. Entonces aquí, por ejemplo, hay un servicio que puedes mirar todos los datos públicos de GitHub y lo tienen almacenado en una base de datos de Mongo. Entonces puedes les puedes enviar tus SSH, la pública, y entonces ellos puedes acceder a esos datos. Entonces, por ejemplo, aquí, pues entonces, como hemos visto, con el URI de table, llamas a la tabla que tengas en MongoDB y ves lo que hay. Tienes hacemos el print igual que en Pandas, que cuando estás haciendo el interactivity en el IPython Notebook o en IPython, pues ves el head 10. Entonces podemos hacer, como habéis dicho, expresiones así. Pues quiero la gente que tenga más de 100 followers y dame solo las columnas login, followers, following y blog. Después también tenemos otras tablas, ¿no? De repositorios, de issues. Y como os he comentado, tenemos el método into, que puedes pasar las cosas a los formatos que tú quieras. Por ejemplo, en una lista. Quiero una lista de los issues que sean de Continuum, que del repositorio Blaze, que estén abiertos, y el título y cuándo fueron creados. Entonces, esta es la manera de expresarlo. Obtienes estos datos. Y lo he puesto en una lista, pero lo podría poner solo poniendo, por ejemplo, pd data frame. Lo puedo poner en un data frame, lo puedo guardar en un CSV o en lo que quiera, en the array. Vale, ¿cómo voy de tiempo? Vale, voy mal. Este me lo salto. También es otra versión, pero usando Spark, tal cual. Coges 3, puedes hacer maps, bla, me lo paso a un CSV, me guardo el CSV, bla, bla, bla. Muy bien, perfecto. Y luego una última funcionalidad es la de poder compartir, la de poder servir datos. Entonces, por ejemplo, aquí son dos procesos distintos. Uno, el servidor, que te sirve estos datos de este CSV que tienes.
Entonces, es simplemente así, le das, este es el CSV, este es la tabla, sírveme los datos en este puerto. Entonces, hay otro cliente que puede decir, vale, pues ahora quiero coger, soy el cliente y quiero coger estos datos. Puedes compartir así. Vale, me voy, que si no, no llego para explicar algo de Bokeh. ¿Dónde me he dejado? Aquí. Ahí. Ahí las animaciones. Vale, bla. Vale. Entonces, ¿por qué, así rápidamente para concluir Blaze? Porque me gusta. La sintaxis es muy parecida a Pandas, te permite escalar a cosas que no te caben en memoria, no te tienes que preocupar mucho de los backends, te permite hacer cambios entre backends y si alguien ahora te da un CSV, ahora te dice no, ahora lo he puesto en una base de datos tal, ahora no, ahora lo he puesto en el Lite, ahora lo he puesto en el Mongo, bueno, pues a ti te da un poco igual. Y la usabilidad de algunas funciones que tenemos. Entonces, voy a tener que hacer muy rápido esto de Bokeh, pero un poco un overview de Data Visualization y cómo ha cambiado en el tiempo. Vemos que al principio la visualización siempre eran plots estáticos, ¿no? Querías presentar unos resultados, por ejemplo, pues este ha sido el resultado de mi experimento, normalmente eran con datasets más pequeños y plots tradicionales como pues, un histograma, un time series, etc., ¿no? Un scatter plot. ¿Hacia dónde estamos yendo y hacia dónde está yendo el tema de Data Visualization? Pues cada vez más ya la visualización ya no es estática, sino que le quieres dar al usuario la habilidad de hacer una exploración al mismo tiempo. No lo quieres presentar, no lo quieres dar el bias, ¿no? Porque depende de cómo hago el plot, pues puedo interpretar unas cosas u otras. Entonces le quiero dar la funcionalidad de que explore él. Quiero que tenemos cada vez que tratar con datasets más grandes y tenemos pues ya no, la gente no quiere hacer solo scatter plots y time series y tal, sino que quiere empezar a hacer cosas raras, ¿no? Quiere empezar a hacer pues circulitos y cosas que, como no sé si muchas personas conocen pues de D3 y veis los tipos de visualizaciones que se hacen, ¿no? Que ya no son para nada tradicionales. Entonces, Bokeh, ¿qué es? Es una librería en Python que intenta tener temas de visualización interactiva, poder hacer gráficos así más diferentes que no los típicos de toda la vida, poder tratar con temas de streaming, de large data y poderlo compartir a través del navegador, con o sin. O sea, puedes usar el servidor o sin el servidor, ya veremos la diferencia. Tenemos compatibilidad con Matplotlib y lo mejor de todo es que no tienes que escribir nada de JavaScript, todo en Python. Entonces, como hemos dicho, ¿qué herramientas tenemos para hacer temas interactivos de Visual Analytics? Pues, por ejemplo, todas las herramientas, hay más, solo he puesto algunas, pero las que tenemos arriba, de pan, zoom, save, hacer resize del plot en el mismo browser, seleccionar puntos y hacer un reset del view. Después hay otros, seleccionado algunos con otras herramientas. Bueno, cada día estamos desarrollando más. ¿Qué otras cosas tenemos? Widgets y dashboards. Ahora os enseñaré algunos ejemplos. El cross-filter también para cómo puedo ver mis datos desde categorías distintas, desde rangos distintos y empezar a obtener, a explorar de una manera más interactiva los datos que hay detrás, ¿no? Y a lo mejor encontrar patterns que si no tuviese estas herramientas sería muy difícil de encontrar. Luego, como he dicho, también estamos trabajando para temas de large datasets, que son, por ejemplo, y los dos sistemas que estamos usando más son el server-side downsampling, que te hace un downsampling de los datos que tienes para que te quepa, para que los puedas pasar. Y si haces, por ejemplo, un zoom in y quieres más precisión, pues entonces te hará un refine de esos datos.
Y luego el tema de abstract rendering, que no me da tiempo de atacar aquí. Entonces, como he dicho, puedes hacer un plot por ejemplo, de Texas con Python. Y haces un show y tal. Perfecto. Entonces vamos a hacer... ¿Cuánto me queda? 7 minutos. A ver, ¿dónde los tengo? Mira, tengo unos aquí abiertos. Por ejemplo, este es el de temas de downsampling. Si ves aquí, uno tiene como 4 gigas, creo. Este es de 4 gigas y este tiene como 2 millones de puntos. Si lo ves desde aquí, no ves una gráfica normal, pero a la que nos empezamos a acercar, ves que hay un refine continuo para hacer el refine per toque. Y esto lo hace desde el servidor. Después tenemos este también, que también es la temperatura del océano. Y también son 4 gigas. Y entonces va haciendo el refine y esto te lo va trayendo del servidor. Vale. Ya estoy. No. Vale, entonces también tenemos aquí bokeh PyData, puedes ver toda la documentación. Tenemos la galería, algunos ejemplos y también con el código. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo haces esta tabla periódica tan guay? Pues aquí tienes el código en Python. Aquí la galería y el user guide con cómo usarlo. Entonces, creo que ya me voy de tiempo. Exacto. Bueno, si tenéis más interés, me podéis contactar y os puedo enseñar todos los ejemplos. Están explicados cómo se los puedes usar en GitHub. Tenemos un folder de ejemplos. Ahí todos tienen README. Puedes ver cómo puedes hacerlos interactivos, etc. Y ya me voy porque ya me he pasado. 5 minutos, vale, pues si alguien tiene alguna pregunta. Vale. Bueno, ¿preguntas? La librería gráfica Bokeh admite streams. Sí. Que yo entiendo como tiempo real. Exacto, mira, a ver si me da tiempo. Tengo aquí a ver, lo tenía preparado. Vale. Y era local. Aquí, este es... Hola. Va un poco mal el... Hola. No le gusta mucho. Hola. Bueno, era este. Le estoy dando demasiada caña, tengo demasiadas cosas abiertas. Hola. Se me para. No, ahora. No le gusta. ¿A la que hablo un poco? A lo mejor es el micro. Hola. Ahora, bueno, más o menos, ¿no? ¿Se ve? Ahí se ve. No. A la que hablo se le va. Bueno, os lo puedo enseñar. Funciona. Creo que está teniendo interferencias el audio con el micro y tal. Después, espera, apago este. Creo que tenía otro por aquí. Vale, del servidor. Por ejemplo, aquí, temas así de seleccionar cosas. Y como he dicho, todo esto está escrito en Python. No tienes que escribir nada de JavaScript. Y después hay otro así de real time. Si te interesa de streaming, hay uno que se llama Random Walk, también, que hace temas así de streaming. Está en los ejemplos. Tenemos aquí... Bueno, me he dejado muchas cosas que explicar, pero hay mucha documentación y si tenéis preguntas me podéis enviar un mail. ¿Cuál quería enseñar?
Entonces puedes hacer, lo puedes servir desde un servidor, desde plain HTML o desde un notebook también. Y hay varios ejemplos de notebooks, ejemplos de solo de scripts y de cómo lo sirves desde un servidor. Y puedes servir los plots también. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas? ¿Nadie más? Vale, perfecto. Gracias.